Génesis 6:14. Así dice la palabra de Dios. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Palabra de Dios. Bienvenidos a este culto importante que Dios nos ha dado ahora que estamos durante la semana del mes de diciembre. Creo que es un tiempo donde hay mucho movimiento, tanto en las calles, tanto en la familia, en todo lugar. Pero que sea un tiempo para que nunca podamos olvidar la corriente de la palabra. Un tiempo en medio de todo lo que está sucediendo, podamos ser nosotros esos personajes de la fe, de Hebreos capítulo 11, como fue hace semanas que hablamos de Rahab, y que podamos disfrutar de la bendición de Emmanuel eterna. El día de hoy, nosotros que estamos viviendo en esta época, Cristo dijo algo importante en el libro de Mateo, en Lucas capítulo 17, igual en Mateo lo dijo, que estamos viviendo como la época de Noé. Pero ¿qué simboliza? ¿Qué significa esto? El día de hoy, el texto bíblico que acabamos de leer el día de hoy nos lleva al mensaje del día de hoy, la fe de Noé. ¿Por qué hablamos de la fe? ¿Por qué es tan importante tener la fe? Cristo dijo en Lucas 11 que si realmente cuando Él vuelva hallará fe. ¿Por qué es importante hablar de fe? ¿Por qué es importante hablar del mensaje de vida durante estas épocas? Es muy importante. Quiero iniciar el mensaje del día de hoy con la introducción importante. Vivimos en una época que todo está aumentando. En todos lados, en cualquier país del mundo, muchas cosas están avanzando y siguen aumentando. Hablamos de la economía. Las cosas parecen que suben la economía en vez de bajar. Hablamos de la tecnología. Hoy en día mucho ha cambiado. Nuestros ancestros nunca vieran esto. Si vieran esto, se sorprenderían. También ha aumentado la ciencia, las investigaciones. Han encontrado nuevas curas, pero también están aumentando las enfermedades. Y principalmente las enfermedades que no se ven, las espirituales. Por algo, Mateo 11:28 dijo Cristo, venid a mí todos los que estáis cargados, los que están frustrados, los que están cansados, y yo los haré descansar. ¿Por qué es importante nosotros como obreros saber como iglesia y como creyente que vivimos en esta época, saber esta verdad? Es para que no seamos engañados. Esta época cambia, todo va cambiando, inclusive las personas van a cambiar. Pero nosotros como hijos de Dios debemos vivir sobre todas las cosas, viviendo con lo más importante, con la fe. Porque es la fe que realmente Dios nos ha dado. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la Biblia que por la fe Noé, viendo que le fue revelado lo que había de venir, construyó con temor el arca, dice la Biblia. Y por la fe de él que estuvo, porque él estaba seguro de lo que dice la palabra de Dios, el mundo fue condenado. Qué tremendo es vivir en esta época tan difícil, parece, una época que todo cambia, tener la fe. ¿Cuál fue la fe que tuvo Noé en su época? Que debemos tener nosotros también en esta fe importante. Número uno, Noé tuvo la fe en la palabra de Dios. Dios le dijo que iba a venir el diluvio. Dios le dijo a Noé que iba a ocurrir un desastre, que construyera el arca. Segundo, Noé tuvo la fe no solamente en la palabra, sino en el cumplimiento de la palabra de Dios. Noé sabía que esta palabra se iba a cumplir absolutamente. Y claro que se cumplió. Y tercero, Noé por la fe pudo vivir la identidad que Dios le ha dado. Dice la Biblia que no era justo, y no porque era el mejor, sino porque Dios lo había puesto, lo había visto como justificado. No era perfecto, dice la Biblia, Noé conocía el deseo de Dios, conocía el plan de Dios, y Noé con esta identidad pudo vivir. Algunos dicen 100 años, otros dicen 120 años. En medio de todo el caos y todo lo que decía la gente, Noé vivió en la fe del cumplimiento de la palabra. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios necesitamos tener esta evidencia para nosotros en los campos. Entonces, como el título del día de hoy, la fe que tuvo Noé, ¿qué tipo de fe nosotros debemos tener? Primero, hay que ver qué dice la Biblia. ¿Qué ocurrió en esa época? ¿Por qué es necesaria la fe
nosotros en este tiempo pareciera de muchos eventos, de fiestas, ahora con la pandemia. ¿Qué dice la Biblia? Primero, miremos en la época de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5, en Génesis capítulo 6, cuando usted salta al versículo 11, usted se da cuenta de que el mundo donde vivía Noé estaba completamente corrompido. Tanto los pensamientos, los designios de su corazón, dice Dios que era continuamente maldad. En medio de ese caos, ¿por qué había un mundo así? Tan depravante realmente estaba. ¿Por qué tenían tanto sufrimiento? ¿Por qué el mundo estaba corrompido realmente por la oscuridad? Al punto que la Biblia dice que no hubo otra persona como Noé. La razón es que usted tiene que ir más atrás. La razón fue el evento de Génesis 3. El evento donde todo el mundo, toda la humanidad que tenía la bendición, Adán y Eva, cambió cuando Satanás, que entró en la serpiente, engañó a Adán y Eva. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:9. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros esto? Usted lee Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Eso no incluye a nosotros. Y por cuanto todos pecaron, esta es la realidad realmente. Usted puede decir, pastor, esto pasó hace mucho tiempo, pero en el Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 17, versículos 26 y 27, en el Evangelio de Mateo, Cristo enfatiza y dice que como en los tiempos de Noé, que las personas se la pasaban bebiendo, tomando, haciendo fiestas, estando en casamientos, no es que pastor, es malo, no es que sea malo estar en fiesta, tener eventos, pasar un tiempo con la familia, casarse, no es malo. El problema es que la humanidad estaba enfocado en esto y completamente en esto, que olvidó realmente cuál era el plan y el deseo de Dios. No sabían en esto y Noé fue levantado para poder levantarse como evidencia en esa época. Entonces nosotros vivimos en esa época, sí, solamente mira a su alrededor. El ser humano solamente está pensando en cómo va a vivir el día a día. Está pensando si mañana va a continuar. Está tratando de ser feliz y busca la manera. Y esperan estas fiestas, la gran mayoría. Esperan, viven como lo que vamos a comer, qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo vamos a vivir. ¿Es malo, pastor, pensar en esto? No es malo, pero la humanidad que no conoce el problema espiritual, no conoce el problema de Génesis 3, solamente están pensando en esto, dijo Cristo. Estaban tan enfocados que olvidaron realmente el verdadero plan de Dios. Otros viven para vestirse, otros viven para dormir, solamente viven para esto. Dios realmente tiene un plan para su vida. Pero las épocas no han cambiado, aunque Noé ya falleció, aunque pareciera que en el diluvio realmente todos los seres humanos que estaban corrompidos murieron, pero déjeme darle una noticia. Satanás no murió. Satanás, que es espíritu, continúa hasta el día de hoy engañando a la humanidad. ¿Y sabe cómo le engaña? En la época de Juan capítulo 6 de Cristo, cuando multiplicó los panes y los peces, la gente estaba feliz y buscaba a Jesús. Y Jesús le dijo, déjeme decirle algo, ustedes solamente me buscan a mí, solamente por los panes y por los peces. Solamente me buscan a mí para saciarse ustedes físicamente. Cristo le dice más adelante, no busquen el pan que perece, buscan el pan que no terminará, el pan eterno. Pero eso no entendieron. El ser humano vive así, creyentes, amigos. El ser humano solamente vive con 5 panes y vive con 2 peces. ¿Qué significa esto? Solamente vive con el diario vivir. Tienen miedo al futuro, viven ansiosos. En la época de Noé vivían así. Y sin darse cuenta vino el diluvio. ¿Y saben lo que ocurrió? Vivimos en una época y Dios nos está levantando en una época que las personas viven para vivir, para comer, para vestir. Nosotros también necesitamos esto, pero no podemos vivir solamente con panes y peces. Debemos vivir como Noé en el deseo de Dios. Y por eso en este segundo punto quiero compartirle entonces cuál fue la razón de la construcción del arca. ¿Será para que Noé viviera cómodo, para venir los animales y que los animales pudieran vivir y tomar? ¿Cuál fue la razón de que Dios le dijo a Noé que construyera el arca? Primero, la razón principal por la que Dios construye el arca es para salvar a la humanidad. Claro, si no fuera esto, Dios no necesita llamar a nadie ni a Noé y simplemente mandar el diluvio. Pero Dios desea salvar a la humanidad.
Porque es su creación. Usted fue creado por Dios. Y pues, si es creado por Dios, usted es importante para Dios. Por eso Dios desea salvarlo a usted. Y en esa época, por gracia de Dios, según Génesis 6, 13, 14, Dios le dice a Noé, construye el arca y construye como yo te lo voy a decir. Porque este mundo está corrompido, este mundo no hay respuesta. Y la Biblia dice que Noé, por la fe, pero antes de la fe, Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué significa hallar gracia delante de Dios? No es que usted sea bueno, o porque usted creció en una familia cristiana, o porque usted tiene una buena vida, o ética y moralmente usted vive bien, usted es fiel, usted no bebe, no tiene vicio. Eso no quiere decir esto. La gracia significa que en este mundo corrompido, usted no merecía la gracia de Dios, no merecía realmente ser salvo, porque todos venimos de Génesis 3. Pero la Biblia dice que por gracia somos salvos. Así que por la fe, ahora entiendo, yo por la fe que he tenido a Dios en su palabra, yo puedo realmente ser salvo. Dios desea salvarlo a usted. Pero Dios no le pide a usted su esfuerzo. Dios no le pide a usted que esto sea el mejor. Simplemente tenga fe. La segunda razón por la que Dios creó el arca es para mostrarle a la humanidad y a nosotros en esta época que no hay otro método para que usted pueda encontrarse con Dios. No hay otro método. Algún día todos vamos a morir, sea lo que venga, pero no hay otra manera, no hay otro medio para que usted pueda encontrarse con Dios. Dios le dijo a Noé, solamente construye el arca, y ni siquiera le dijo a Noé, Noé, está en ti, ¿cómo quieras construirlo? Como te parezca, no. En ningún momento Noé no puso nada para construir el arca de su pensamiento o experiencia. Dios le dijo con detalle el tamaño, la longitud, la anchura, las ventanas, si iba a ver, la puerta, todo, y cómo lo iba a calafatear, con brea, todo exactamente. Y Noé creyó en la palabra de Dios y conforme a la palabra no hizo el arca. Entonces, en otras palabras, el método para salvar a la humanidad no tiene nada que ver conmigo o una organización o un movimiento o un país. El método para salvar a la humanidad solamente viene a través de Cristo, de Dios. Entonces solamente usted pudiera, en esa época, si usted era asesino, si usted era lo que sea, como usted vivía, usted solamente tenía que entrar al arca y iba a ser salvo. Eso era todo. No había un esfuerzo. Iglesia que me escucha, nuestra razón de ser iglesia es para que la gente, traigamos a la gente al templo. Está bien. Nosotros no queremos, nuestra iglesia no desea solamente ser avivado con muchas personas, para que la gente vea que somos muchos. No, el deseo de Dios para la iglesia es que nosotros podamos llevar a las personas no al templo, se necesita, sino a Cristo. Que las personas conozcan el método de Dios, que es Cristo. Recuerden que nosotros, según Efesios 2, 8, 9, fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, y no es por nosotros. Es un regalo de Dios. Las personas, principalmente antes de ir al templo, deberían conocer el evangelio, deberían conocer a Cristo. Si hay un momento que en el templo lo conocen, amén. Pero principalmente nosotros, en ese campo donde estamos, en ese campo de desolación, en ese campo que están en oscuridad, como en la época de Noé, yo debo ser ese testigo de llevar a las personas al arca, o sea, a Cristo. Es la razón de que Dios construye el arca. Y hoy en día Dios nos dio la razón por qué somos, por qué vivimos en esta tierra. Por qué somos llamados, en el tercer punto, atalayas y embajadores del evangelio. Los atalayas son aquellos vigilantes que tienen los ojos abiertos y ven la época, lo que está sucediendo. Los embajadores son aquellos que no transmiten sus cosas, que sino transmiten de dónde vienen ellos. Nosotros somos embajadores del reino de Dios y por eso transmitimos las obras del reino de Dios. Abran sus ojos en esta época. Esta época viven como la época de Noé. Es idéntico. Aunque Noé no existía, ya no exista, la época es real, es igual porque Satanás está engañando a la humanidad. Así que usted que es embajador, usted que es atalaya del evangelio en esta época, así como Noé puso su fe en las promesas de Dios. Dios le dijo a Noé, de ti se multiplicarán. Haré mi pacto contigo y tu familia.
Mira este arco iris, será símbolo del pacto que hice contigo y la humanidad. Dios ha hecho la promesa con nosotros. Así como Noé se aferró a la promesa de Dios, nosotros nos aferramos en esta época a la bendición más grande que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la bendición más grande que Dios nos ha dado en esta época? Emmanuel. Dios está junto con nosotros. Está con nosotros. Así como en la época de Noé, dice la Biblia que Dios caminó con Noé. Dios está con nosotros. ¿Sabe lo que significa Navidad? Navidad significa Emmanuel. Y Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Así que todos los días debemos celebrar a Cristo, que es la mayor época en nuestra vida, todos los días. No un diciembre, no una fecha. Dios está con nosotros a través de Emmanuel. Yo me aferro a esa promesa. Noé tuvo esta fe, una fe correcta en su época. Y nosotros vivimos en esta época, y más el mes de diciembre, es una época muy movida, una época que hay muchos cambios, hasta sentimentales, en la emoción, en el ambiente. No se ha movido para nada. Usted aférrese a la promesa de Dios, que es la palabra de Dios. Esta promesa Dios lo ha dado a usted. Usted es llamado el Noé de esta época. No hay que construir el arca, ya el arca está completa, ya está construida, ya es suficiente y todo. El arca es Cristo. Y vemos a las personas al arca en esta época, que la verdadera Navidad ellos puedan disfrutarla, cuando ellos puedan disfrutar la bendición del Evangelio. Quiero concluir el mensaje de esta tarde, importante para la iglesia. Yo como pastor le quiero decir, cada día realmente lo digo a mi vida también, no nos preocupemos por nada. Todas las cosas que vemos en este mundo, noticias que son verdaderas y todo el ambiente que pasa está bien, pero no se preocupe por nada. ¿Por qué, pastor? Porque así como en la época de Noé, Noé solamente tenía la promesa de Dios. Noé solamente se aferró al pacto del arca que construyó, entró con su familia al arca. Lo que sucedió alrededor, el desastre fue terrible, pero Noé vivía seguro en el arca. No porque era mejor, sino porque se aferró a la fe de la promesa, en la fe en la promesa de la palabra. Usted no se preocupe por nada. ¿Por qué, pastor? Porque usted tiene la promesa de Dios para siempre. Usted tiene a Cristo, que es Emmanuel. En esta época debe recordar, en esta época para muchos navideña, fin de año, en esta época yo debo recordar que Cristo en mí, para mí, es todo. Cristo para mí es suficiente y Cristo para mí es completo. Yo me aferro a esta promesa de la palabra de Dios y esta palabra llega a ser mi palabra y cada día vivo en ella. Soy llamado ese hombre de fe, ese embajador del evangelio. Por eso tengamos la fe que tuvo Noé, pero abramos los ojos en esta época. No seamos engañados por esta época. Sepamos la razón de por qué Dios nos dio el arca y seamos estos evangelistas y testigos en ese campo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por este evangelio que es completo, que es suficiente y todo, Dios. En medio de la crisis, la época de Génesis 6, y nosotros que vivimos una época similar, Dios, donde el mundo está atrapado en lo físico, en lo que va a comer y vestir y beber. Señor, ayúdanos a ser esos testigos que alumbren este evangelio a ellos, para que ellos puedan ver la verdadera realidad de por qué tú los has creado, Dios, para que vivan junto contigo. Gracias, Señor. Danos cada día esa fe, la fe en tu palabra, Señor, en tu palabra que no cambias. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo que está vivo, Señor, oramos. Amén.